La doctora Lisette Sánchez Francis es especialista en medicina del deporte, es experta en deportes de combate, es coordinadora de la Comisión de Controles de Orina y Sangre de la Organización Nacional de República Dominicana y también es tesorera de la Federación Dominicana de Medicina del Deporte. Sí, la escuchamos, doctora, la escuchamos. Excelente. Bueno, ¿cómo están? Después de esa magnífica charla que dio el doctor Elías, vamos a continuar trabajando en lo que es la Federación de Deporte, lo que es la capacitación y todo lo demás que tenemos que ver con el dopaje. Entonces, déjame esperar que esta pantalla cambie. Perfecto. Vamos a hablar de sustancias estimulantes y diuréticos. Pero primero vamos a hacer un rápido viaje por las nociones que todos debemos manejar, ¿verdad? Sabemos que el dopaje son sustancias controladas en el deporte, cuyo objetivo principal es la mejora del rendimiento deportivo y que se clasifican en varias sustancias, como son estimulantes, analgésicos, diuréticos, beta bloqueador, anabolizantes y hormonas. Pero ¿por qué se dopa un atleta? Hay varias razones por las que un atleta puede dopar. Lo primero es que generalmente están insatisfechos con su rendimiento o ansiosos por ganar. No tienes referente ético, o sea, todo es igual. Yo puedo hacer lo que sea, nadie me va a llamar la atención para yo conseguir la medalla. Pero hay algo que afecta mucho, lo que es influencia por el entorno. O sea, usted ve que su compañero de equipo, su vecino, su compañero de deporte, tiene mejor rendimiento, adquiere más medallas, entonces usted también quiere trabajar en eso. Pero lo puede conseguir, pero no quiere trabajar, entonces busca métodos alternativos. Eso lleva mucho a que tiene poca confianza, no tiene ayuda médica o tiene mala higiene deportiva. Cuando hablamos de mala higiene deportiva, hablamos que no tiene las condiciones, de entrenar adecuadamente, solamente entrena cuando el entrenador lo está mirando y por supuesto no está educado para el fracaso. Cuando hablamos de educado para el fracaso, lo que queremos decir es que si hacemos una competencia y no nos va como esperábamos, no tenemos la capacidad de analizar qué pasó para trabajar mejor en la próxima oportunidad. En esto influyen varios factores. Un factor que influye mucho es el alto grado de automedicación. Todas las personas tenemos un alto grado de automedicación, sin saber los efectos, las consecuencias que pueden tener en nuestro modo vivendi. También muchas veces no tenemos métodos preventivos, o sea, tenemos métodos preventivos inadecuados. No tomamos la idea de lo que nos están previniendo. Y lamentablemente un factor muy abundante es la contaminación de suplementos nutricionales, porque cuando compramos un suplemento nutricional no verificamos la calidad de ese suplemento, porque puede ser que busquemos uno más económico o que no, el laboratorio no es muy recomendado. Entonces, ¿por qué la persona también se dopa? Porque queremos fama y queremos riqueza. Son muy adecuadas, ¿verdad? Todos queremos la gloria, que nos reconozcan. Aquí tenemos diferentes orgullos dominicanos que han hecho su trabajo en el deporte y por supuesto han adquirido su fama por su rendimiento. Entonces vamos al tema central, estimulantes y diuréticos. Vamos a hablar rápidamente de lo que son los diuréticos y después hablaremos vamos a hablar claramente de lo que son los estimulantes y después hablaremos de los diuréticos. Tenemos como estimulantes sustancias o medicamentos que pueden aumentar de manera temporal atención, la energía, los niveles de actividad motriz y los niveles de una actividad cognitiva.
También puede aumentar el estado de vigilia y el estado de alerta. O sea, las personas que consumen estimulantes siempre lo consumen para estar pendientes, en queue, o sea, que no se le pase nada. Entonces, pero hay que hacer una diferencia en lo que es un estimulante y lo que es un vigorizante. El estimulante produce reacciones que tienen que ver directamente con el sistema nervioso. Mejores rendimiento mental a corto plazo. Y el vigorizante provoca reacciones de mejoras físicas y cognitivas sin provocar una reacción que tenga que ver con el sistema nervioso. Aquí tenemos dos ejemplos. El estimulante trabaja con el sistema nervioso central y el vigorizante produjo la reacción y ya. Entonces, todo tiene sus antecedentes. Los estimulantes han existido desde el principio de la vida. Lo han utilizado en las tribus cuando tenían guerra, lo han utilizado en las guerras para darle a los soldados, lo han utilizado en la época de Grecia. ¿Cómo lo han utilizado? Lo utilizan como té o como un medicamento o una habitual en su vida diaria. Entonces, por eso es que los estimulantes tienen algunas variantes vegetales. Lo ponemos en dos grupos. Lo ponemos en un grupo que es un consumo masivo y un consumo ilícito. Dentro del consumo masivo como estimulante tenemos un café, un té, una yerba mate, el cacao, la guaraná, el tabaco, el retén y la efedra. ¿Qué pasa con el café? Hay muchas personas que están habituadas a tomar café y si no se toman su tacita de café dicen que no han empezado el día. Mientras no toman su taza de café se sienten así como aletargados. Entonces cuando ya lo ingieren, ahora fue que yo desperté. Cuando estamos un poquito apagados, también a todos nos gusta una taza de té, una taza de chocolate. Esos son estimulantes, aunque no los realicemos con fines dopantes, al final son estimulantes. Y lo que es la yerba mate es una bebida tradicional que generalmente se usa en Sudamérica. Pero también tenemos estimulantes vegetales como de consumo ilícito, como son los alcaloides y las plantas de coca. Cuando hablamos de planta de coca, hablamos de cocaína y todo su derivado. Entonces, los estimulantes también se pueden clasificar de diferentes maneras. Tenemos lo que son estimulantes menores, como son las metilxantinas, la cafeína, la teofilina, y tenemos lo que son estimulantes mayores, donde los que incluimos las anfetaminas y sus derivados, incluyendo también la cocaína. Los estimulantes pueden clasificarse de diferentes maneras. En otro punto, según la absorción, según cómo se distribuyan, según el metabolismo que tengan en nuestro cuerpo y la mejor manera en que ellos puedan eliminarse. Pero también se pueden clasificar por la vía de administración a nuestro cuerpo, que pueda ser por una vía oral o por una vía intravenosa. Eso puede diferenciar los estimulantes. Aquí, como ustedes pueden ver, en la gráfica tienen una representación en diferentes presentaciones. Aquí tenemos los nombres de algunos estimulantes, los que le decimos el nombre comercial. Tenemos las anfetaminas, ¿verdad? Tenemos la cocaína, la dietilanfetamina, efedrina, felinefedrina y sibutidina. Aquí vemos unos nombres comerciales como son el Anorex. No sé si ustedes han escuchado ese medicamento. Anorex es uno de los medicamentos que se usa para cuando las personas hay que aumentarle el apetito. Y tenemos el Reductil también, que se usa para personas que buscan una manera un poquito más fácil de bajar de peso, aunque cuando dejan de tomarla vuelven a lo mismo. Entonces tenemos otra gráfica, cómo están los estimulantes en vivo. Tenemos un frasco de efedrina, una presentación de efedrina, tenemos tabletas, inyecciones, ahí tenemos pastillas de diferentes colores. Aquí vemos una taza que puede ser café, puede ser té o puede ser chocolate, pero la idea es que su función es estimulante y vemos una presentación
de la cocaína, que todos conocen, que es un polvo que se ingresa a nuestro cuerpo con una rápida aspiración de aire que va directamente a todos los órganos y produce los efectos estimulantes. Entonces, otro estimulante, uno de los principales estimulantes del deporte es la efedrina. La efedrina se utiliza en el deporte, por supuesto, porque aumenta la energía, evita el cansancio, tonifica los músculos, es perfecto para las personas que están bajando de peso, principalmente cuando hablamos de fisiculturismo, acelera el metabolismo y quita el hambre. Esos son los efectos de la efedrina. Pero tenemos lo que son también efectos secundarios. Produce dependencia. La persona que se acostumbra a utilizar efedrina produce somnolencia. Obviamente también produce trastornos con la frecuencia cardíaca y trastornos con la presión arterial. Pero con la efedrina tenemos que tener un poquito de cuidado, porque muchos medicamentos que son utilizados para enfermedades respiratorias tienen dentro de su componente la efedrina. O sea, fácilmente cualquier atleta que se tome un antigripal X, no lee la literatura que contiene ese medicamento, tiene efedrina y salió con un dopaje positivo, que eso ahora mismo es muy común. Un antigripal fácilmente le puede dar positivo a un atleta, porque la efedrina, uno de los efectos que tiene es que relaja la musculatura lisa, y dentro de las enfermedades respiratorias, los músculos lisos que forman parte de los bronquios tienen que relajarse. Aquí vemos algunas presentaciones de la efedrina, ¿verdad? La tenemos en ampolla, la tenemos en tableta, y tenemos una imagen. La efedrina ayuda a reducir de peso. Otro estimulante muy común en el deporte son las anfetaminas. ¿Qué pasa con las anfetaminas? Las anfetaminas mejoran el tiempo de reacción, mejoran la fatiga, produce euforia, o sea, pone a las personas rápidas, como dicen comúnmente. Las personas siempre están hiperactivas. Una persona que está rápida y hiperactiva generalmente tiene mucha autoconfianza. Entonces, cuando consumen anfetaminas, siempre incrementan su fortaleza muscular, tienen mucha resistencia, aceleración, pero al estar rápido, la anfetamina ayuda a reducir la grasa corporal, porque la anfetamina trabaja directamente a nivel del sistema nervioso central, aumenta el pulso, provoca arritmia, como la persona está rápida, provoca arritmia y eleva la tensión arterial al hacer un esfuerzo físico. Entonces, aquí tenemos lo que son nombres comerciales de anfetamina, para que cuando cualquiera de nosotros lo pueda manejar, cuando estemos en algunos lugares y escuchemos esta expresión, o nos haga una pregunta y nos quedemos así como un poco descoordinados. Las anfetaminas pueden llamarse anfetas, también se llaman corazones, se llaman elevadores. ¿Por qué le llaman elevadores? Porque la persona siempre está por ahí arriba volando. Se le llama hielo, le dicen fuego porque la persona está activa, dicen cruz blanca, y también es llamada la droga de la amistad. Cualquiera que usted oye, no, tú tienes una droga de la amistad, si usted le interesa, deje un paso atrás, porque le está hablando básicamente de anfetamina. Otro estimulante que tenemos es la cafeína. La cafeína es uno de los estimulantes más conocidos y que generalmente nosotros lo usamos en nuestra vida diaria como algo común. La cafeína, ¿dónde la encontramos? La encontramos en el café, en el chocolate, en los refrescos. Por eso es que se les recomienda a los niños que no le den mucho refresco, porque ellos que siempre están activos, y si le damos refresco, se ponen mucho más activos. Y de igual manera se les recomienda no darle refresco a un niño después de cierta hora de la noche, porque entonces se duerme mucho más tarde. Dentro de los efectos que tiene la anfetamina, es relajadora de los músculos lisos, aumenta la frecuencia cardíaca,
etcétera. Pero también la anfetamina aumenta el estado de alerta, sube el ánimo, potencializa el estado de bienestar. Una persona que está un poco así deprimida y se toma su tacita de café o su chocolate, se anima. Pero ¿qué pasa con la cafeína? Considerada como un estimulante y estricina, es que muchas veces son modificadas. Y por eso que en el deporte hay que estar bien despierto con eso. Actualmente la cafeína no está dentro de la sustancia controlada, pero es una de las sustancias que se le da seguimiento cuando una persona se le hace un control y sale con una cantidad de cafeína muy elevada. Cuando hablo muy elevada, es la cantidad es tan grande que es como si la persona se tomara 2 galones de cafeína en ese momento, haciendo un cierto nivel de comparación. Entonces, este es un cuadrito que nos habla de las sustancias estimulantes que son utilizadas, más utilizadas en América. Tenemos la coca, la hierba mate, la mescalina, cafeína, picolicina y el yanqui. Todas estas son sustancias que son más utilizadas en América. Entonces, esto es un recordatorio, una información que aportó la MLB a sus deportistas, le hace a su beisbolista. Hablando sobre lo que son las disfunciones sexuales. Sabemos que dentro de los medicamentos, dentro de los componentes que tienen los medicamentos para el tratamiento de las disfunciones sexuales, tienen un estimulante, pero hay que tener mucho cuidado porque muchos medicamentos que se toman para ese trastorno pueden estar contaminados con esteroides anabólicos, y en consecuencia eso puede ser un dopaje indirecto, porque es conocido que el atleta o el deportista es el único responsable de todo lo que entre en su cuerpo, independientemente por la vía de administración que sea. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los efectos de los estimulantes? Hay aumento de la tensión. Una persona que se está durmiendo y se toma una tacita de café, se pone activa, ¿verdad? Hay euforia, hay una reducción artificial de la fatiga y el cansancio. Hay aumento de la concentración, vasodilatación de los músculos esqueléticos y liberación del ácido graso en los depósitos. Pero también los estimulantes tienen efectos secundarios que tenemos, ¿cuáles son? Adicción, insomnio, ansiedad. O sea, hay personas que dicen, me duele la cabeza porque no he tomado mi tacita de café. Tienen ansiedad porque no llega el cafetero, la cafetería todavía no ha abierto y yo no he tomado café hoy. También otros de los efectos adversos, efectos secundarios, es taquicardia, produce agresividad, irritabilidad. Cuando yo era médico de equipo, yo trabajé con un entrenador que si él no tomaba café antes de empezar su entrenamiento, se tornaba sumamente irritable. Entonces, cuando yo llegaba de la calle, yo llegaba con mi taza de café y todo pasaba de mejor manera. Otro de los efectos que tiene, los efectos secundarios que tienen los estimulantes, que hay resequedad en la boca, hay dificultad para orinar y, por supuesto, da cansancio y depresión. Aquí vemos una imagen de los efectos secundarios que producen los estimulantes. También tenemos que son los efectos conductuales o efectos psicológicos. Entonces, en la nueva modalidad que tenemos actualmente, siempre ha existido, pero por el asunto de la pandemia, está el boom con lo que son las competencias de videojuegos o lo que son llamados juegos tecnológicos. Durante una investigación que se hizo, se llegó a la conclusión de que uno de los jugadores hizo la confesión que durante su partido final en la competencia, él usó estimulantes.
Y eso ha llevado a los organizadores de ese tipo de competencias a tener cierto control cómo se están manejando los competidores. Generalmente el estimulante que ellos utilizan es el ADH, que es un medicamento utilizado en las personas que tienen trastornos con déficit de atención, la hiperactividad. ¿Qué pasa con este tipo de competencias de videojuegos? Los que las realizan deben tener una mayor concentración y tener reflejos rápidos. Entonces, todos quieren ganar porque este tipo de competencia tiene un aporte económico bastante abundante. O sea, fácilmente una persona ganando el primer lugar en esta competencia se puede ganar hasta $500,000, que son un poquito saludables. Entonces aquí vemos una imagen de los principales deportes que utilizan estimulantes. Todos tienen una causa por qué lo utilizan. Si nos vamos a balonmano, lo utilizan por fatiga, para disminuir la fatiga. Si nos vamos a ciclismo también. Si nos vamos a automovilismo, generalmente, ¿por qué lo pueden utilizar? Para estar activo y para tener una mejor coordinación y reflejo. ¿Por qué lo hace el baloncesto? ¿Por qué lo hace el esquí? ¿Por qué lo hace el fútbol? ¿Por qué lo hace el atletismo? O sea, todos tienen un factor común, estos deportes, para el uso de estimulantes. Entonces, ya recorrimos un camino corto y rápido por lo que son los estimulantes. De igual manera, ahora podemos hablar de los diuréticos. Los diuréticos son considerados dentro de las sustancias prohibidas también. Son sustancias para ayudar a la eliminación de los líquidos. Algunos atletas generalmente pueden usar los diuréticos para pasar con éxito un control de dopaje. ¿Qué queremos decir por pasar con éxito un control de dopaje? Si usted es un atleta que está en un grupo control o es un atleta de alto rendimiento, simplemente un atleta que compite, todo el que compite tiene la posibilidad, o todo el que entrena, de que le haga un control de dopaje. Entonces, si usted sabe que está realizando algunos pasos, por ahí anda la gente que están haciendo un control. Inteligentemente, según ellos, toman diuréticos para enmascarar la sustancia que ellos saben que están consumiendo, para que según ellos creen no les salga positivo, porque consideran que si la orina si aumenta el volumen de orina, hay poca identificación de los metabolitos del fármaco que están consumiendo. Hemos tenido varios casos en grandes ligas que no sale el medicamento que están usando, sino sale un diurético, y eso lo que hace es que pone en alerta a la comisión, y de igual manera es considerado con un reverso. Entonces, en el deporte, ¿qué pasa? En el deporte hay un abuso muy grande del diurético, porque a los diuréticos eliminar rápidamente la orina, obviamente eliminar el peso corporal, y eso trae lo que se llama a un deterioro muy grande sobre la salud del atleta. Entonces, pero también en el entorno del fisiculturismo, los diuréticos son utilizados con mucha frecuencia, porque ellos lo utilizan para hacer una mejor demostración y definición de sus músculos. O sea, una persona que realiza fisiculturismo tiene el hábito de ingerir muy poca agua e ingerir diuréticos como algo común en su entrenamiento. Entonces, al final, esa persona puede fallecer por un fallo multiorgánico. Otro mal uso, como vemos aquí, que son utilizados es para disminuir de peso. Aquí vemos una imagen de una bailarina que, para mantener su peso, se mantuvo por mucho tiempo
consumiendo diurético y ya vemos cómo ella fue a llevar su cuerpo. Tenemos algunos de lo que son los nombres comerciales de diuréticos y sustancias enmascarantes. Como diurético tenemos la acetilcolamina, la benzotamina, la furosemida, el pirolactona, la clorotiazida. La furosemida viene en diferentes presentaciones, pero hay una presentación que es una pastillita blanca que se parece mucho al acetaminofén. Entonces, generalmente nunca se debe ligar en un botiquín estas sustancias con lo que uno debe llevar en un botiquín para no caer en una confusión de medicamentos. Ya vemos realmente para qué son su uso real de los diuréticos. Son utilizados principalmente para la hipertensión arterial, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, cuando la persona tiene edema de diferente grado, y por supuesto para los trastornos renales. El facultativo que trata el paciente le requiere condiciones que tenga, pero entre los efectos que tiene el diurético hay cambios intestinales, porque la persona puede, al drenar tanto líquido, puede sufrir de estreñimiento, hay difusión eréctil. Recordemos que los órganos sexuales generalmente tienen musculatura lisa, y si el músculo se deshidrata, no hace la función adecuada. También hay pérdida en la sangre, y dentro de los efectos tenemos deshidratación, dentro de la deshidratación tenemos mareo, dentro de los mareos tenemos la fatiga, y también podemos tener los calambres musculares. Si un atleta ha utilizado diuréticos para bajar de peso rápidamente, por la razón que sea, cuando va a competir y empieza a hacer su esfuerzo físico, empieza a acalambrarse. Hay estudios donde muchos atletas han llegado hasta cierto grado de tetania y se ha necesitado una acción rápida para evitar efectos secundarios mayores. Entonces, los diuréticos generalmente en el deporte, donde más se utilizan directamente, son en deportes de combate o deportes de categoría de peso. Dentro de las que tenemos el boxeo, el taekwondo, el karate, el judo. Y en la categoría de peso tenemos pesas, e inclusive tenemos la esgrima. La esgrima también es un deporte que es por categoría de peso. Tenemos otra presentación farmacológica de lo que es un diurético con sus diferentes presentaciones comerciales. Entonces tenemos casos. Vamos a mencionar algunos casos de diuréticos. Si nos vamos al béisbol, no sé si ustedes recordarán que nuestro beisbolista Robinson Cano hace 2 o 3 años tuvo un dopaje positivo. En este caso, él utilizó el diurético como una sustancia enmascarante. Y dijo que se lo habían indicado. Al final no dio una respuesta, pero salió positivo. Se consideró que él no debía tener un diurético en su cuerpo porque lo usó como una sustancia enmascarante. Para los Juegos Centroamericanos de El Salvador, nosotros tuvimos en nuestra delegación, en el deporte de boxeo, uno de nuestros medallistas salió con un dopaje positivo por un diurético. Se hizo una misión que se lo dieron por equivocación, pero mientras tanto nuestro atleta tuvo positivo con un diurético. Tuvimos también otro caso en un deporte de lucha de uno de nuestros medallistas que estaba en una base de entrenamiento y conociendo los efectos que tiene el diurético, pero él no fue disciplinado manejando su peso, tomó su diurético, consiguió su peso, empezó a
estaba al punto de conseguir su clasificación, fue llamado a dopaje y salió positivo con un diurético. Dentro de los estimulantes, el caso más famoso de los estimulantes es el caso del futbolista Diego Maradona. No es desconocido que a Diego Maradona se encontraba hasta con los estimulantes en la mano y él lo usaba como de forma cotidiana. Hemos tenido, en caso positivo estimulante, tuvimos un atleta en voleibol que dio positivo a un estimulante y su excusa, o sea, la razón, cuando se le investigó la razón de ser, que fue un medicamento que le dio un familiar porque ella no estaba comiendo. O sea, fue un estimulante del apetito que le dieron, pero ese estimulante del apetito tenía un estimulante, se le hizo su control y salió positivo. Ella fue la responsable, recordando siempre que tú eres responsable de lo que lleva su cuerpo, independientemente que te lo dé un familiar, que sea un antigripal, un estimulante del apetito, que tú lo hagas con intención, que no lo hagas con intención, es un dopaje positivo. Entonces, aquí vemos una gráfica donde estamos demostrando la cantidad, las sustancias prohibidas que se utilizan con más frecuencia. Y vemos que los estimulantes llevan el segundo lugar. Pero también podemos observar los deportes donde más está saliendo a nivel de estimulantes, dónde está su uso. Vemos que a nivel de estimulantes, ¿dónde hay más casos? Lo hay en baloncesto. Después seguimos con natación, boxeo, que cae con diurético, rugby, que cae con estimulantes, pesas, que cae con diuréticos y otras cosas, fútbol, que cae con estimulante, atletismo con estimulante y otras cosas. Entonces, también tenemos estos cuadros donde podemos ver varios casos positivos que han salido. Si ustedes pueden observar, cuando nos vamos a un deporte como halterofilia, donde aparecen los casos, lo que aparece es furosemida. Entonces, si aparece furosemida en ese caso, ¿qué hizo ese atleta para bajar de peso? Él lucha furosemida también. Y ahí, o sea, los deportes van directamente relacionados, en la mayoría de los casos, con las sustancias que utilizan para doparse. Por eso fue que nosotros ganamos el caso cuando nuestra atleta Yuder, que salió con el caso de dopaje, porque eso nos ayudó que la sustancia que tenía no estaba relacionada directamente con su deporte. Y eso nos ayudó muchísimo y gracias a Dios ganamos ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Los estimulantes no solamente son utilizados en humanos, también está lo que es el dopaje en animales. El dopaje en animales se utilizan diferentes sustancias. Por ejemplo, en el ganado vacuno utilizamos las sustancias para aumentar la masa muscular. Utilizamos en la carrera de galgos, o sea, carrera de perros, se le da estimulante a los perros para que se ponga más rápido. Pero el caso más mencionado, eso fue ha sido el dopaje más alto. Al manejador de un caballo se le por dopar al caballo. Caballo al final tuvo que ser sacrificado. Eso fue un caso muy mencionado. Pobre animalito, que hiciera más velocidad para que fuera más rápido y por supuesto mantenerse. Bueno, hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, mientras ustedes manejan su pregunta para el final, nosotros seguiremos trabajando y seguiremos arreglando lo que es la lucha contra el dopaje. La pregunta es, ¿qué cantidad de café sería la ideal para quienes lo beben
sin ningún tipo de otro compuesto añadido. Bueno, tomando en cuenta que la cafeína como estimulante reduce la fatiga y aumenta la concentración. En una persona que pesa aproximadamente 70 kilos, sería lo normal, no debe tomar, serían algunas 3 tazas de café. ¿A qué equivale eso? Aproximadamente a 10 a 12 microgramos. Ahora, si a ti te hacen un control y en vez de encontrar de 10 a 12 microgramos por mililitro de orina, te encuentran 30 o 40, ya eso resulta sospechoso.